Lección 10.8. GUI para la clase rectángulo. Bueno, ya decimos que es GUI. Bueno, hasta ahora cuando se querían escribir programas que utilizaran las clases desarrolladas, se habían escrito programas basados en texto. Sin embargo, en muchos casos se quiere crear una interfaz gráfica de usuario o por sus siglas en inglés GUI. Y bueno, ¿qué significa GUI? Pues en este caso es el acrónimo de Graphical User Interface, que algo sería como interfaz gráfica del usuario, ¿verdad? O de usuario, como le quieras llamar. Bueno, entonces pues vamos a hacer un probador ahora para la clase rectángulo. Es un probador simple, como el que, bueno, para esta clase que fue desarrollada en el capítulo 8. Entonces, en el caso de que tú quieras ejecutar esto en tu bueno, esta aplicación, pues vas a necesitar la clase rectángulo, es decir, la tendrías que descargar, ¿no? Bueno, y entonces la interfaz gráfica, bueno, se muestra aquí en la figura 10.11. Entonces, bueno, tenemos, pues ya se imaginan que estos son text field para ingresar la base y la altura, y precedidos de estos text field, bueno, pues tenemos lo que son unas etiquetas, ¿no? Para decir cuál es la base y la altura. Y después aquí tenemos un botón que, como se pueden imaginar, cuando ustedes presionan calcular, entonces lo que hace es acá en este text area, que habíamos dicho que es el text area, es parecido a un text field, nada más que les permite manejar en este caso, bueno, puede manejar varios renglones, o maneja varios renglones. Bueno, pues ahí se utiliza entonces para ver el resultado, ¿no? De lo que es el área y lo que es el perímetro. Entonces, pues digamos que este probador así simple, pues está ahí probando los dos métodos de escritura que tiene la clase rectángulo, el que permite poner la base y el otro que permite modificar la altura. Y después, cuando se llama aquí al método calcular, pues se utilizan los métodos en este caso, de cálculo que tenía, ¿no? El que calcula el área y el que calcula el perímetro. Bueno, quizás haría falta poner o agregar ahí el uso de los métodos de lectura, que te dice cuál es la base y cuál es la altura, para que, bueno, se viera que efectivamente también están trabajando correctamente. Pero bueno, eso pues puede ser una actividad que ustedes podrían intentar para este probador con interfaz gráfica. Bueno, entonces déjame ver. Ok. Bueno, pues lo que sigue es ver el código. El código, bueno, yo lo tengo por acá. Entonces, bueno, ahí está el código. Puede parecer que tiene muchas cosas, pero bueno, como vemos, pues son bastantes cosas de talacha. Entonces, bueno, vamos a ir analizándolas. Bueno, pues para conectar esta GUI con una clase, como vamos a probar en este caso un objeto del tipo rectángulo, pues tenemos que crear un objeto pues que sea de ese tipo, ¿no? Dentro de la clase GUI. Y con esa finalidad, pues aparece un atributo llamado probar rect, que bueno, pues es del tipo rectángulo y que se ha inicializado pues como un rectángulo nuevo con una base y altura de 0. Esto el valor de 0 pues es como el valor tonto, ¿no? Para que en este caso se sepa que el usuario pues todavía no ha ingresado nada aún. Y bueno, pues esto se está haciendo em, mediante esta sentencia. Esa sentencia acá en el código, podemos ver dónde está. Fíjate, está afuera del método, ¿sí? No está dentro del método start, por ejemplo. Está afuera de cualquier método y por lo tanto, bueno, pues es un atributo, y se está utilizando el modificador private para que pues, solamente dentro de la clase rectángulo, bueno, que por cierto no dije, ¿verdad? Este probador se llama rectángulo GUI. Entonces, este atributo, como tiene este modificador private, pues evita que
este atributo se ha usado fuera de la clase rectángulo GUI. Y entonces, bueno, ahí tenemos entonces lo que es la asignación de la creación del objeto rectángulo con una base y una altura de 0. Bien. Después, bueno, pues se están declarando varios componentes gráficos y de estos el único que no se ha revisado, pues es el text area, que bueno, ya decíamos que es un área de texto, como la que estaba ahí que la viste en la figura 10.11, con la finalidad de mostrar pues tanto el área como el perímetro del rectángulo. Y bueno, pues se puede ya sea utilizar para ingresar y también para mostrar texto, y es como se estará usando en este caso, en esta aplicación rectángulo GUI. Es decir, solo se mostrará texto y nos está permitiendo entrada. Bueno, entonces, a ver, si quieren, antes de que comente esto, vemos lo que está previo, que ya, bueno, pues son varias cosas que ya hemos comentado, ¿no? Está un text field llamado campo base para, bueno, se hace la declaración y se crea el objeto y después se le fija el ancho, ¿no? Esta propiedad, perdón, este método de escritura setMaskWidth, pues ya lo habíamos comentado en la clase Presióname. Bueno, y así como se hizo con el text field para poder poner ahí la base, bueno, se hace algo similar para la altura. Y después tenemos, bueno, lo que es el text area, que es el que se está aquí comentando. Entonces, bueno, declaran ustedes algo que es del tipo text area, referido por pantalla, al cual se le está asignando el objeto que se está creando, ¿no? Utilizando un constructor sin parámetros. Enseguida tenemos un método de escritura del text area llamado setEditable, y al cual se le está pasando el parámetro false. Cuando se le pasa este parámetro false, entonces el text area ya no permite entrada, ¿no? En caso de que no se hubiera puesto esta sentencia, bueno, pues entonces en el text area ustedes podrían teclear, pero al momento de que le pasas a este parámetro, a este método de escritura setEditable el valor de false, con eso anulas la entrada. Y de igual manera, bueno, pues se ha fijado el tamaño mediante los métodos, bueno, para que quede fijo, mediante los métodos de escritura setMinSize y setMaxSize, ¿no? No recuerdo, creo que si no me recuerdo es ese tamaño en píxeles el que se le está dando, ¿no? Un ancho y un alto. Bueno. Después de esto, deja ver qué más tenemos. Bueno, enseguida pues están las etiquetas. Recordarás que hay unas etiquetas para que el usuario sepa, que están en rojo, muy discreto, para que el usuario sepa, bueno, qué es lo que se espera que se ingrese ahí, ¿verdad? La base y la altura. Bueno, entonces, pues ahí están las etiquetas y bueno, ya hemos visto el método setTextField para poner el color de la letra y también este método de escritura de Label para fijar el tipo bueno, poner el tipo de fuente y su tamaño, ¿no? Entonces, hay una etiqueta para la información de la base, bueno, y hay otra para la altura, ¿no? Llamadas etiqueta base y etiqueta altura, respectivamente. Bueno, y después de eso, si vemos por acá el código, bueno, pues viene la parte de la declaración de una referencia de tipo botón llamada autocalcular, en el cual se está creando un botón utilizando su constructor sin parámetros. Enseguida tenemos este método de escritura setText para configurar la información que tiene el botón. Bueno, por ahí dice calcular. Y ya después, bueno, tenemos, pues ahora sí, el código que se le está pasando al método EventHandler mediante este método de conveniencia setOnAction, donde, bueno, se está escribiendo una expresión lambda. Bueno, y aquí, pues bueno, para esta expresión lambda, bueno, esta parte, lo que está antes de la flecha, pues es el identificador para lo que es el evento.
y enseguida y después de la flecha, bueno, pues tenemos lo que es el código. Recuerda que si tiene una sola sentencia, pues no son necesarias las llaves. Pero en este caso, bueno, pues como son varias sentencias, pues entonces ocupamos poner llaves, ¿no? Entonces, bueno, qué es lo que hace bueno, qué es lo que se está haciendo o qué va a ser el código que se le está pasando? Bueno, si observamos el código que se está pasando, tenemos una estructura de selección. Entonces, lo que se está haciendo, podemos aquí ver, del objeto que es TextField referido por campo base, estamos obteniendo usando su método de escritura, se está usando el método getText. Entonces, recuerda que este método obtiene la cadena del texto que se encuentre en el campo de texto. Y enseguida se utiliza, bueno, como ya este método getText te da una cadena, entonces a continuación se utiliza este método de la clase string, el método isEmpty. Entonces, isEmpty te devuelve true si la cadena está vacía, caso contrario te devuelve false. Entonces, bueno, lo que se está revisando aquí es que si pues vamos a decir, el campo de texto para la base está vacío o el campo de texto para la altura está vacío, entonces se va a poner en lo que es el área text, que en este caso se llama pantalla, le vamos a poner esta información mediante este método de escritura. Esto que dice aquí, se debe ingresar base y altura. En el supuesto de que no fuera vacío, es decir, de que tanto esta prueba me diera falso y esta otra me diera falso, si estas dos pruebas me dan falso, entonces estaría ejecutando pues lo que está asociado al else. Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo aquí en este caso? Bueno, lo que se está haciendo en este caso, podemos aquí ver algo. Mira, primeramente, ¿por dónde empezamos? Pues habrá que empezar por lo que está más adentro. Entonces, se obtiene el texto del campo de texto que para la base, se obtiene el string. Y después se está usando este método de clase llamado parseDouble, de la clase double. Lo que hace este método parseDouble de la clase double es convertir una cadena a un double. Recordarás tú que esta clase double habíamos comentado que es una clase de envoltura y que además de servir para que en este caso, bueno, las clases de envoltura para que en un momento dado, por ejemplo, en una clase colección puedas guardar, puedas envolver tipos primitivos y los puedas guardar en la colección. Decíamos que también tenían por ahí unos métodos interesantes y uno de esos métodos pues es precisamente parseDouble. Con parseDouble, repito, estarían convirtiendo un string. ¿Cuál string? Bueno, pues el que se tiene aquí del campo base mediante el método getText. Entonces se convierte esa cadena, o bueno, se intenta convertir, porque pues qué tal que a la cadena tiene, no sé, una letra. Pues eso ya evitaría que este método funcionara correctamente. Y entonces, ya que se obtiene el double, entonces estamos utilizando este método setBase. Recuerda que este método setBase es un método de escritura de la clase rectángulo. Y recuerda que tenemos un atributo que estamos, que va a estar referido por probar rect. Entonces, bueno, eso es lo que se estaría haciendo aquí en esta primera, en la sentencia que está en las líneas 54 y 55, poniendo la base para el rectángulo. Y de igual manera se hace para poner ahora la altura enseguida, pero pues utilizando el otro campo, ¿verdad? El que está referido por campo altura. Bueno, ya que
ya que entonces se fijó la base y la altura, entonces ahora vamos a modificar la información del text array utilizando su método de escritura setText. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que pasarle? Pues una cadena, ¿no? Entonces, bueno, aquí se está concatenando esta cadena literal. El área es 2 puntos, espacio. Y en ese momento llamamos al método calcular área, ¿no? Entonces, calcular área, si recuerdas, te va a devolver un double. Entonces, implícitamente, bueno, pues el Java hace la conversión de lo que es el double a una cadena. Y después tenemos un carácter escapado. Recordarás que esta, que dijimos retrobarra o diagonal invertida n, es un salto de línea. Entonces con eso, bueno, hasta formamos, tenemos nuestro primer renglón. Y ya enseguida, después, bueno, se hace algo similar, pero utilizando el otro método de cálculo que tiene la clase rectángulo llamado calcular perímetro. Bueno, entonces, pues ese es el código que se estaría ejecutando. Ya lo que sigue, después, bueno, para poner horizontalmente lo que son, o bueno, digamos, para poner en una sola línea, lo que son una etiqueta, un campo de texto, otra etiqueta y un campo de texto. Bueno, para eso se está utilizando, bueno, vamos a tener un contenedor HBox, bueno, aquí en este caso se está declarando, referido por componentes de entrada. Y bueno, pues aquí utilizamos el constructor que nos permite ponerle de una vez la separación en píxeles entre estos componentes, ¿no? Después se utiliza el método de escritura setAlignment, junto con, bueno, pasando en este caso esta constante para que los componentes pues, queden tanto centrados horizontal y verticalmente cuando se forme el renglón. Y enseguida, bueno, pues esto también ya lo hemos comentado, se obtiene la colección de este HBox y enseguida, bueno, utilizamos el método AROL de esta colección para agregar primeramente la etiqueta base, luego el campo de texto, luego otra etiqueta, la que tiene la altura, y finalmente el campo de texto para ingresar la altura. Bueno, tenemos a su vez, y luego vamos a tener un contenedor, bueno, el contenedor principal, que es un VBox. Ese contenedor principal es el que estaría manejando o guardando el HBox, este botón y el text area. Bueno, entonces, bueno, en este caso la separación en el VBox es de 25 píxeles, se alinea, bueno, pues también al centro. Y lo que tenemos enseguida, bueno, para ese contenedor VBox referido por raíz, se obtiene lo que es la colección y ya teniendo la colección, bueno, se utiliza este método para agregar los elementos. Entonces, bueno, iría primeramente el HBox, esa va en la parte superior, luego tenemos el botón calcular y finalmente el text area. Bueno, ya teniendo entonces el contenedor principal de los componentes, bueno, pues se crea un objeto scene con ese contenedor y se le fija el tamaño y se asigna a esta variable que se está declarando aquí en esta línea, ¿no? En la 80. Posteriormente, bueno, esa escena se monta a lo que es el escenario vía el método método de escritura setScene y también, bueno, se le fija el título a la ventana que diga rectángulo Wii, utilizando el método de escritura setTitle y se muestra, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver si no me brinqué algo de lo que teníamos que comentar. Bueno, eso ya lo dijimos. Y bueno, ya también dijimos cómo podemos, bueno, para qué función tiene el método isEmpty de la clase string, para probar que si la cadena está vacía. Y ya decíamos que del text field habíamos utilizado el método getText, que devuelve la cadena, que después es probada utilizando el método isEmpty. Entonces decíamos que para el caso de que alguno de los campos estuviera vacío, pues va a haber un mensaje de error. Y de otra forma, bueno, pues se fijaban los valores para los atributos del objeto rectángulo
y ya después se utilizaban sus métodos de cálculo para pues, mostrar eh, lo, lo que se había obtenido, ¿no? Bueno, dice aquí que se podría hacer algo más de validación de la entrada. Por ejemplo, dice, se podría haber revisado que valores de cero o valores negativos no sean ingresados. O podría, o como habíamos dicho para nuestra clase, bueno, para nuestra particular definición de clase rectángulo, que no queríamos que la base y la altura fueran iguales, entonces podríamos checar esto, ¿no? Que dos lados adyacentes no sean iguales. Y bueno, ya también platicábamos que si no había, bueno, el único error que revisamos era que los cuadros de los campos de texto no estuvieran vacíos. Bueno, se iban a utilizar estos métodos de escritura, set base y set altura de la clase rectángulo para poder fijar la base y la altura en el atributo rectángulo referido por probar recta, ¿verdad? Y bueno, también decíamos que esos métodos getText te devuelven una cadena y estos métodos setBase y setAltura están esperando que les des un double. Y para eso, bueno, pues había que hacer una conversión, ¿no? Y ahí usamos el método parseDouble de la clase double, que bueno, ya habíamos platicado esta clase envoltura. Y bueno, y también aquí importante revisar esto, en el caso de que el string no contenga pues, propiamente un número, entonces esto va a causar algún problema, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos evitar eso? Pues bueno, sugiero que no se pierdan el segundo semestre. En el caso de que quisieras convertir una cadena a un tipo primitivo int, bueno, así como para la clase double tiene parseDouble, en el caso de la clase integer tienes este método parseInt, y este también es un método de clase, es decir, no necesitas, bueno, se tendría que llamar utilizando el nombre de la clase, ¿no? Digo, como se hizo, por ejemplo, aquí, que para utilizar parseDouble lo calificas con el nombre de la clase, ¿no? Y esto se hace porque es un método de clase. Bueno, en caso de que quisieras ir en la dirección contraria, es decir, pasar de un tipo primitivo a una cadena, bueno, hay un truco muy barato, como el que se muestra aquí, bueno, los que se muestran aquí, concatenas una cadena vacía a algún tipo o alguna expresión que te devuelva un entero, o una cadena vacía a una cadena, bueno, en este caso una literal, que te devuelva un tipo double. Bueno, y ya el resto del código, bueno, pues ya lo comentamos. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer después de esto, pues es revisar el funcionamiento de la clase rectángulo GUI. Entonces, pues vamos a llevarlo, bueno, voy a ejecutarlo. Entonces, esto es rectángulo GUI. Bueno, la primera prueba pues sería presionar el botón calcular y pues ahí estaría yo esperando estaríamos esperando que nos mande un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de error, se debe ingresar base y altura. Si nada más ingresaste la base, por ejemplo 1.2 y le doy calcular, pues me sigue apareciendo el mensaje. Entonces ahora le voy a poner acá 3.4 y le digo calcular y pues ya aparece esto, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de ponerle, por ejemplo, 1.2 le hubieras puesto una A? Bueno, pues esto propiamente no es un número. Y vemos qué es lo que sucede al momento de presionar el botón calcular. Pues acá en la terminal puedes ver que me aparecieron un montón de mensajes. Estos mensajes se deben pues precisamente a que no pudo convertir en este caso el método parseDouble a un double, y es lo que bueno nos está aquí informando en la salida. Dice exception in thread JavaFX application thread, y bueno, Java lang number format exception, y dice para esta cadena de entrada 1.2. Entonces bueno, ese fue el causante. Y bueno, como resultado de eso, pues claro, pues la información que muestra que está mostrando acá en
en el text area, pues no se modificó, ¿verdad? Precisamente por ese error. Bueno, y ya decíamos, bueno, que vamos a ver más adelante cómo podemos, en el segundo semestre, cómo podemos lidiar con situaciones como esta, ¿no? Bueno, pues entonces hasta aquí sería esta plática. Gracias.